Comenzamos hoy nuestro café y té. Está con nosotros Óscar Rabanal, él es abogado. Muy buenas tardes, Óscar, bienvenido. Tardes, ¿qué tal? Y hablamos de un tema hoy un poquito así polémico, peliagudo, el tema de los arrendamientos. Cuando hablamos de arrendamiento para vivienda, para uso de vivienda, ¿no? Sí, los arrendamientos hay dos tipos, básicamente. Claro, no vamos a hablar del tema aparte de otras comercial. especialidades, estamos hablando del arrendamiento de vivienda y para uso distinto de la vivienda, ¿no? Claro. El arrendamiento de uso distinto de la vivienda es cuando estamos arrendando, por ejemplo, un local de negocios o una vivienda para que se explote un negocio, como podría ser un despacho de abogados, una consulta de un psicólogo. Mientras que el arrendamiento de vivienda es el que el destino principal es el de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario y de su familia. Y cuando nos centramos en ese arrendamiento, en el de vivienda, es cuando llega el tema de que lo normal es que si un contrato se hace por un año, se pueda incluso, sin que se prorrogue, prorrogar de forma natural hasta 3, ¿no? Sí, efectivamente. La Ley de Arrendamientos Urbanos del año 94, que es la que está vigente de este momento, con una serie de modificaciones introducidas en el año 2013, establecía un plazo mínimo de permanencia del arrendatario en la relación arrendaticia. Es decir, ¿eso qué significa? Que cuando no se señala un tiempo de duración del contrato, este se entiende celebrado por un año. Pero el arrendatario tiene derecho a permanecer en los contratos de arrendamiento celebrados con posterioridad al 6 de junio de 2013 durante 3 años, quiera o no el dueño de la casa, el arrendador. Es decir, queda un poco a expensas del arrendatario, que si no manifiesta su voluntad en contra, ese contrato se va a prorrogar durante 3 años. De forma natural, sin que tengan que de nuevo firmar nada. No, aunque mucha gente cree que cuando tenemos firmado un contrato por un año, cuando se cumple el año hay que firmar un nuevo contrato, en principio no hay que firmar ningún contrato porque si el arrendatario no manifiesta su voluntad de no renovarlo, este se prorroga durante 3 años con el mismo régimen legal y contractual que tuviera ese contrato, es decir, seguiría vigente el mismo importe de la renta, las mismas condiciones. Y cuando tú, por ejemplo, tienes alquilado una vivienda como habitual por un precio, no sé, 500 euros, vamos a poner cifras, ¿no? Y cuando se va a acercar ya la fecha de terminar el año, te dice el propietario, oye, que si lo quieres un año más, se lo subo a 700. ¿Eso? Pues evidentemente eso no es legal, porque en el arrendamiento de vivienda lo que rige sería el incremento conforme al índice de precios al consumo. Entonces habría que hacer el cálculo de lo que ha supuesto una subida del IPC a través de, por ejemplo, hay una página web que es la de cálculo de IPC en el Instituto Nacional de Estadística, y calcular el importe. Por ejemplo, este año normalmente el IPC ha subido del orden de un 3%. Entonces, cualquier subida más allá del 3%, el arrendatario se podría negar a esa actualización. Claro, otra fórmula es que el arrendatario se niegue y continúe 3 años en la vivienda con el precio que pactaron desde un principio, ¿no? Claro, normalmente el arrendador lo que tiene derecho es a incrementar el precio de la renta conforme a lo que señale el incremento del IPC. Y entonces deberá notificarle un mes antes o con el recibo anterior el IPC que va a pagar, la renta actualizada conforme al IPC que va a pagar a partir del año que se cumple la vigencia del contrato. Claro, estábamos hablando antes que es muy típico que se hagan contratos por un espacio de 11 meses para que no se cumpla el año, pero eso estamos en las mismas, ¿no? Es habitual en Estepona y en muchos lugares de la costa que a efectos de evitar esa prórroga obligatoria durante 3 años a favor del arrendatario, pues ¿qué es lo que se está haciendo? Pues se hace el famoso contrato de 11 meses. Pero evidentemente ese contrato de 11 meses yo entiendo que es un contrato en fraude de ley que limita los derechos del arrendatario y que si fuéramos a un juzgado probablemente este entendería que estamos ante un arrendamiento de vivienda y en el cual el arrendatario tendría derecho a estar los 3 años. Buah, entonces aquí todo está a favor de la persona que alquila, ¿no? Sí, existe un supuesto, esto hay que decirlo, que es cuando se cumple un año de vigencia del contrato, sí el arrendador tendría derecho a reclamar el uso del piso y no cabría esa prórroga que estamos hablando de 3 años porque lo necesitara para vivir él mismo, o bien sus hijos, o bien ante un supuesto, imaginemos, de nulidad, separación o divorcio. Ah, vale. Si yo, por ejemplo, te tengo mi piso alquilado a ti, de repente yo quiero que te marches, tendría que ser al finalizar el contrato del año, ¿no? ¿Te puedo presentar unos papeles? ¿Dónde presento esos papeles? ¿Cómo lo hago? Yo le tendría que comunicar al arrendatario
fíjese, yo vivía en una casa, me he divorciado, Y no se tengo le ha dónde. atribuido el uso de esa vivienda a mi mujer y no tengo otra vivienda. Entonces, yo tendría derecho a exigir que usted se vaya para yo permanecer en la vivienda de mi propiedad y que le tengo arrendada a usted. Claro, pero si aún así el inquilino dice que no se marcha, tendríamos que acudir al emprender- juzgado, sí, emprender y, acciones judiciales. Claro, tendríamos que demostrarle al juez que nos hemos separado, el acta de Exactamente, separación. sí, la sentencia la de sentencia. divorcio o el convenio regulador en el cual se le atribuye el uso a mi mujer de la otra vivienda que teníamos y que yo solo tengo esa vivienda para habitarla. Y en el caso que nuestro caso sea que nuestro hijo se va a ir a vivir a esa vivienda, ¿cómo lo acreditamos ante el juez? Pues habría que acreditar la necesidad. Se va a independizar o va a contraer matrimonio, no tiene otra vivienda y quiere ocupar esa vivienda. Si es verdad que si después ejercitamos esa opción que nos da la ley y después no la cumplimos, Eso, lo que es te iba a decir, preguntar. vamos a decirle al arrendatario... Alquilamos de nuevo a otra lo alquilamos persona. a otra persona, el anterior arrendatario tendría derecho a exigir el reintegro en la situación de arrendatario de la vivienda y además con el importe como indemnización de todos los gastos que le hubiera ocasionado la mudanza o el desalojo de la Bueno, vivienda. Y entre que nosotros vamos a un juzgado para presentar todo esto y que, porque tengamos ese motivo y ese acierto, que vamos a ir a vivir nosotros a la vivienda o un hijo nuestro o porque nos separamos, y el juez decida cuánto tiempo suele pasar. Pues eso suele tardar bastante. Claro, Es y como- mientras el arrendatario sigue en la vivienda. Sigue en la vivienda, sí, claro. Claro, ¿y cuánto Evidentemente, tiempo? cualquier acción judicial, estamos hablando entre los juzgados de Estepona, pues evidentemente conlleva un tiempo importante. ¿Cuánto más o menos? ¿Un añito? Pues a lo mejor un año no, pero 6 o 7 meses sí. 7 meses Sí. por lo menos, ¿no? 6 o 7 meses. Mientras el inquilino tiene que estar abonando también la cuota de alquiler, ¿no? Sí, evidentemente. Sí. Porque si no La pagase... principal obligación del arrendatario siempre, la principal, es abonar el importe de la renta. Ujú. Si no abona el importe de la renta, ¿qué ocurre? ¿O cómo podemos justificar esto? Cuando un arrendatario no abona el importe de la renta, no tenemos que justificar que no abona la renta, que sería un hecho negativo, sino que deberíamos acudir a un abogado, en este caso, y iniciar una demanda judicial interpuesta por abogado y procurador ante el juzgado, Pero estamos que igual. le requeriría al arrendatario a fin de que pague o acredite las causas por las que entiende que no debe ese dinero. Entonces, es el arrendatario el que tiene que acreditar el pago Vale. Pero claro, eso también es a lento. través de las transferencias bancarias que haya realizado o de los recibos que le haya dado el arrendador si éste le paga en metálico. Pero claro, también esto es lento, porque hasta que... Todo es lento. La verdad que en el tema de los desahucios por falta de pago sí es cierto que tienen una tramitación urgente y preferente en los juzgados y suele ser bastante más rápido, pero desde la interposición de la demanda hasta la consecución del lanzamiento, que es en el momento en que esa persona acude a la comisión judicial acompañado del procurador del arrendador para echar en términos coloquiales a esa persona de la vivienda, pueden transcurrir del orden de 5 o 6 meses. Sí. Ahí, si no paga y encima la sentencia es a favor del que alquila, me imagino que no tiene por qué estar los 3 años que por ley le No, corresponde. vamos a ver, el plazo mínimo de permanencia siempre es condicionado a que se cumplan las obligaciones del contrato. Claro. La obligación esencial es el pago de la renta al arrendador, claro. Claro, eso es lo principal, que se Eso es lo deja de principal. pagar por mucho que tengamos... O sea, uno tiene derecho a la prórroga o a estar el plazo mínimo de permanencia, pero siempre que cumpla las obligaciones del contrato, lógicamente, que es el pago de la renta. El pago de la renta. Oye, Óscar, mejor que no entremos a hablar de los desahucios, porque ya eso, y tampoco del tema de los que se meten a vivir en viviendas de ocupas. Me imagino que también se habrán presentado casos de este tipo. El tema de la usurpación ilegal de bien inmueble, conocido vulgarmente como ocupa, es un tema más complejo. Estamos hablando ya de una infracción penal. Eso conlleva que el propietario tiene que interponer la correspondiente denuncia ante los juzgados y previa la tramitación de un procedimiento judicial penal en el cual habrá, en primer lugar, que identificar la persona que está en la vivienda, si tiene o no tiene algún derecho a permanecer en la misma, y previa la toma de declaración del mismo como investigado en el juzgado, determinar que el juez, incluso como medida cautelar, pueda acordar
el reintegro al verdadero propietario de su vivienda. Es un tema complejo porque en ocasiones se puede tardar mucho tiempo en recuperar la vivienda, incluso más que cuando estamos hablando de un arrendatario que no cumple con la obligación del pago de la renta. Claro, pero es que se han dado casos de que tú te has ido de vacaciones 15 días y has vuelto y han ocupado tu vivienda. Es decir, que ni siquiera es una vivienda que tengas de segunda residencia, que es tu propia vivienda. Y es una paradoja porque esa persona que tiene una segunda residencia y que llega aquí a la costa y se encuentra con que está ocupada, en principio no puede tomarse la justicia por su cuenta, porque puede ser acusado también él mismo de un delito de ecuaciones o delito de realización arbitraria del propio derecho. Y entonces nos encontramos que lo que debe hacer es acudir o bien a la comisaría de la Policía Nacional. Los trámites sería, en cuando tú llegas a tu vivienda, ya sea tu primera vivienda o segunda residencia, y te la encuentres ocupada, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ir a la policía? Ir a la policía, pero la policía no le va a dar solución. Va a haber que interponer la correspondiente denuncia, esa denuncia va a ir al juzgado y se va a abrir el correspondiente procedimiento judicial. Y el juez probablemente va a requerir a la policía a fin de que identifique a las personas que están en la vivienda y les va a tomar declaración en calidad de investigado, de lo anteriormente denominado imputado. Y ya empiezan todos los trámites. Ahora tú tienes que hacerte con un abogado, con un procurador en el tema del propietario de la vivienda, ¿no? Si la cosa está clara y el propietario puede acreditar que es su propiedad y esta gente no puede acreditar ningún tipo de título que le habilite para permanecer en la vivienda, lo lógico es que como medida cautelar el juez de instrucción acuerde el desalojo de la vivienda de los ocupas. Y se suele hacer esto. Y se suele hacer. El problema es que no es de un día para otro. En Claro. ocasiones yo he tenido supuestos de ese estilo y hemos tardado varios meses en poder desalojar la vivienda en personas que no tenían ningún título para ocuparla, simplemente que han forzado el bombín, han entrado y han cambiado la cerradura. Es que, no sé, han tenido que forzar un bombín, a eso también estamos hablando, es un delito que están cometiendo, ¿no? Es un delito, pero en tanto en cuanto se aclara si es verdad que han roto el bombín y han ocupado la vivienda, pues pasa un tiempo. Y durante ese tiempo, pues el propietario, lógicamente, el verdadero propietario se encuentra muy cabreado y no entiende nada de lo que sucede. Claro, es que no, yo me pongo en la piel de esa persona como nos pondríamos todos los que tenemos nuestra vivienda y no entenderíamos ninguno nada, ¿no? Pero mi consejo siempre es que no se intente forzar la cerradura ni tomarse la justicia por su cuenta, porque al final el que va a salir perjudicado es el verdadero propietario de la vivienda. Ya, hay que tener ahí, bueno, pues templanza, ¿no? E intentar resolver las cosas con la ley y no como te gustaría hacerlo a ti, porque tampoco nadie porque haya, no sé, pues haya herido a otra persona va a tomarse la justicia por su mano. Tendríamos que ir también al juzgado, pues en este caso igual, por mucho que no se altere la situación, ¿no? El fenómeno Ocupa aquí todavía no está teniendo mucha repercusión, pero por ejemplo en Cataluña sí es cierto que se están ocupando muchas viviendas, en la zona de Madrid también, sobre todo en barriadas, en algunos barrios. en algunas barriadas. Aquí yo creo que de momento a veces solo se están ocupando viviendas que a lo mejor pertenecen a un banco. Y cuando pertenecen a un banco... O a empresas que están en concurso de acreedores, y realmente como el que tiene que moverse es el propietario, que en este caso sería el banco o la empresa... O la empresa que está en concurso, es decir, porque lo que sí es verdad, y este sí es un problema que se plantea mucho en las comunidades de propietarios, es cuando dentro de la comunidad de propietarios hay una vivienda que pertenece a un banco y hay alguien que ocupa esa vivienda. Entonces, realmente la comunidad de propietarios como comunidad no puede iniciar acciones legales para conseguir desalojar a esas personas, sino que tiene que ser el propietario. Claro, entonces, si el banco o la empresa en concurso de acreedores no realiza ninguna acción judicial, pues la comunidad de propietarios se puede ver perjudicada con la presencia de unos señores que en ocasiones no son los más deseables, ni tienen un comportamiento cívico con el resto de los propietarios. Y que no pagan la cuota de comunidad. Bueno, por supuesto, porque el obligado al pago es el propietario. Es el propietario, claro. Es el propietario. Y encima están usando todo lo que son los elementos y ese sí comunes. Es un problema que sí conozco algunos casos aquí en urbanizaciones de Estepona y es bastante complejo, porque si el verdadero propietario no pone la denuncia, no se puede desalojar a esas personas de esa vivienda.
Bueno, pues Óscar, más vale que a veces es mejor no tener ni segunda vivienda, ni primera, ni no sé, vamos, no complicarte la vida. Pero Hombre, ¿cómo lo tampoco queremos meter miedo No, aquí, a tus gracias oyentes, a porque Dios, ciertamente la verdad es que son supuestos muy aislados. aislados, sí, y además aislados. también es muy raro, ¿no?, que encontremos tantas noticias sobre este tema, ¿no? Alguna vez hemos oído, pues alquilé la vivienda y ahora no se quiere ir y tiene que estar 3 años por Normalmente ley. los ocupas lo que buscan son pisos o viviendas en urbanizaciones que a lo mejor pertenecen a un banco, o bien que lo que hemos hablado anteriormente, empresas que están en concurso, o no se sabe bien quién es el propietario. Promociones que nos han terminado de entregar o nos han llegado a entregar y que tampoco se han terminado de construir del todo, ¿no? Que a veces no tienen hasta ni enganche de luz ni de agua. Exactamente. Bueno, es que el fenómeno Ocupa también va ligado a la defraudación del fluido eléctrico y también del suministro de agua, porque normalmente esta gente lo que hace es que se engancha y que también constituye un delito, que es la defraudación es un modo de defraudación de electricidad o de agua, constituye también una infracción penal. Resumiendo, que si nos encontramos en esta situación, y hay que primero actuar con calma y ir a la policía, poner una denuncia. Calma, no enfrentarse, ir a la policía, acreditar que eres el titular de la vivienda, con la escritura pública, o bien porque o eres incluso arrendatario y te han ocupado tu vivienda, que también puede pasar. Oye, no hemos hablado del subarrendo también, eso. Sí, bueno, anteriormente es importante que la ley de arrendamientos urbanos sí facilita o sí posibilita el subarriendo, pero solo se contempla como subarriendo parcial de la vivienda. Explícame. Es decir, lo que no puede, solo se puede subarrendar, como si dijéramos, por habitaciones. Vale, yo tengo un piso alquilado, sí, no puedo pagar entero el alquiler y subarriendo habitaciones. Una habitación, subarriendo parcial. Y el precio del subarriendo nunca puede superar al precio del arrendamiento. Es decir, si yo tengo arrendado en 400 euros, yo no puedo arrendar parte del piso en 500 euros. Claro, lo que no se podría hacer por ningún motivo, ni en ningún lado, vamos, es, yo tengo un alquiler en una vivienda, te la alquilo a ti, el contrato es mío, pero te lo alquilo a ti 100 euros más caro, o 200, no sé. Sí, y siempre, esto es muy importante, el subarriendo siempre tiene que estar autorizado por el dueño de la vivienda, por el arrendador. Porque si el arrendador puede acreditar que hay un subarriendo que no está autorizado por él, siempre podría ejercitar las acciones para que se resolviera el contrato de arrendamiento. Bueno, pues ya hemos aprendido un montón de cositas hoy, sobre todo que ya sabemos que por mucho que hagamos un contrato de 11 meses, si la persona está pagando religiosamente su alquiler y quiere permanecer en la vivienda más tiempo, pues se da por prorrogado el contrato y no se puede hacer nada. Pues Óscar, gracias por acompañarnos como siempre, te encontramos en la calle San Roque, pero en un pasaje que hay al lado. Sí, al lado de la plaza del diario ABC, sí, ahí antigua estación de autobuses de Portillo, y es el pasaje peatonal, calle Vasco Núñez de Balboa, número 3, tercero D. Ahí está su placa, Óscar Rabanal. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nosotros vamos a una noticia que comentamos de redacción y enseguida hablamos con nuestra educadora canina, Victoria del Hierro.